tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de este programa que se llama Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestra página web www.santuariorioblanco.com.ar. También estamos en YouTube. Nuestro canal de YouTube es Río Blanco y Paripaya Santuario. Entre, suscríbase, dele a la campanita para que podamos llegar así a más personas. Seguimos leyendo en este domingo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. El domingo pasado veíamos cómo Pedro, piedra, era aquel que proclamó la fe en Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y hoy vamos a ver como la contracara de este Pedro, que en vez de piedra fundamental se convierte en piedra o roca de escándalo. ¿Cuál es el problema que estaba detrás de los que seguían a Jesús? El problema era la comprensión de qué clase de Mesías era Jesús. Algunos lo seguían porque como Jesús hablaba del reino de Dios, de la venida del reino, muchos creían que ese reino del que hablaba Jesús iba a ser un cambio político, que Jesús iba a tomar las riendas de Israel e iba a hacer algo así como el rey David, el rey Salomón, iban a volver a las antiguas glorias del reino. Otros quizá lo seguían porque habían visto milagros, porque habían recibido curaciones, y otros quizás por simple curiosidad. Muchos también lo seguían con auténtico espíritu de discípulos. Recuerde que cuando Pedro da la profesión de fe, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús termina diciéndole a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. ¿Por qué esta prohibición de Jesús? Porque él no quería que su mesianismo se confunda con un mesianismo político. Pero este era un proceso que tenían que transitar los discípulos sobre todo. Recordemos que en el Evangelio se nos narra cómo dos de los discípulos, Santiago y Juan, pretenden hablar a Jesús y convencerlo de que les dé a ellos los primeros puestos en el reino, uno a la derecha, otro a la izquierda. Recordemos también que cuando Jesús está por subir al cielo, los discípulos le preguntan: ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? De modo que los mismos discípulos no tenían una idea clara de qué clase de Mesías era Jesús. Entonces Jesús necesitaba un tiempo para ir como enseñándoles, mostrándoles a los discípulos cuál era el mesianismo que él venía a cumplir, que no era un Mesías político, triunfador, sino un Mesías que iba a la muerte. Por eso, en el Evangelio de hoy,
comenzamos una sección del Evangelio de San Mateo en donde Jesús les va explicando a los discípulos el sentido de la pasión. Es decir, que él era un Mesías que iba a padecer en Jerusalén. Y esto se lo dice 3 veces. San Mateo, siguiendo el Evangelio de San Marcos, nos cuenta que este anuncio de la pasión Jesús lo reitera en 3 momentos diferentes. Por lo tanto, lo que hoy vamos a leer y comentar es ese anuncio que Jesús hace de su mesianismo, que no es un mesianismo político, sino que es un mesianismo diferente. Es el mesianismo de quien da la vida por aquello que anuncia. Da la vida por el evangelio que predica, un evangelio que no es comprendido por las autoridades. Y es un camino que termina en la muerte. ¿Por qué? Porque las autoridades veían en este anuncio algo que desestabilizaba su esquema de poder religioso. Porque a Jesús, ¿quién lo condena? Lo condena el Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? Era el grupo de 70 o 72 ancianos que eran los que gobernaban la parte religiosa de Israel. Y es el Sanedrín el que lo lleva ante Pilato. Y ante Pilato cambian la carátula y le ponen una carátula política para poder lograr de Pilato la condena a la cruz. Esto es lo que tienen que entender paulatinamente los apóstoles y los discípulos, no solamente los 12, sino también el grupo de discípulos que acompañaba a Jesús. Recordemos que en el grupo que rodea a Jesús tenemos los 3, Pedro, Santiago y Juan, los 12 y los 72 discípulos. Leemos Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Es la continuación del Evangelio del domingo pasado. A partir de entonces, es decir, a partir de esta profesión de fe de Pedro que dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y resucitaría al tercer día. Jesús comienza a hacerles ver a sus discípulos que él debe ir a Jerusalén. En Jerusalén está el templo, en Jerusalén está el centro del poder religioso, en Jerusalén están los dirigentes, y él va a terminar en manos de estos dirigentes, va a terminar enfrentado con estos dirigentes. Fíjese que nombra aquí a aquellos que serán los responsables de la pasión. Los ancianos, que eran los que componían el Sanedrín, que era un conjunto de 70 o 72 ancianos, los sumos sacerdotes, es decir, aquellos que gobernaban el templo y gobernaban
la religión judía en aquel momento y los maestros de la ley, los escribas, porque Jesús criticaba permanentemente la explicación y la aplicación que los escribas hacían de la ley. Una aplicación legalista, literal, que se quedaba en las apariencias y no iba al fondo de la cuestión. Jesús hace ver que él va a Jerusalén y va a padecer mucho de parte de estos dirigentes. O sea, la dirigencia del pueblo de Israel, la dirigencia religiosa, es la que matarían a Jesús. Y señala que resucitaría al tercer día. Es decir, Jesús no solamente plantea su muerte, sino también su resurrección. A través de la cruz llegará a la gloria. Fíjense que inmediatamente después de este evangelio, en el capítulo siguiente, tenemos el relato de la transfiguración. O sea, Jesús adelanta su muerte y también adelanta a los tres, Pedro, Santiago y Juan, una visión de su resurrección. O sea, les muestra el panorama completo. Y aquí entra a jugar de nuevo la figura de Pedro. ¿Qué le pasa a Pedro? Y Pedro no entiende bien lo que Jesús dice. Pedro ama mucho a Jesús. Y ese amor por Jesús lo lleva a decirle a Jesús, no, eso no puede pasar. Que en Jerusalén te van a matar no puede ser. Eso no. Como diciendo, Dios no lo quiera. Fíjense cómo dice. Pedro llevó aparte a Jesús y empezó a reprenderlo. El verbo es bastante significativo. Es como que Pedro le quiere corregir la plana a Jesús. Reprenderlo no es exhortarlo, no es pedirle, es retarlo. Lejos de ti esto, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Como diciendo, eso no puede ser, no es voluntad de Dios, Dios no lo quiera, que no suceda. ¿Qué hay detrás? Una falta de comprensión de parte de Pedro de lo que Jesús acaba de decir, de anunciar. Pedro no quiere saber nada con un final tan dramático como puede ser precisamente la cruz. No, Señor, lejos de ti esto, de ningún modo te sucederá. Dios quiera que no pase, no es de Dios esto. Y fíjense lo que Jesús le dice. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Como diciendo, no te pongas delante, sos un tropiezo, no quieras decirme lo que yo tengo que hacer. Anda detrás de mí. Y lo llama Satanás. Satanás es el tentador, el que desvía del camino. Jesús le dice a Pedro, eres una piedra de tropiezo para mí. Piedra de tropiezo o también escándalo. En griego la palabra es escándalo, ¿no? Quiere decir, es la piedra con que uno tropieza.
o si quieren, el escalón flojo o la baldosa floja, cuando uno está caminando y encuentra una dificultad en el camino, una baldosa floja, un poco de camino levantado, uno se tropieza. Pedro actúa como piedra de tropiezo para Jesús, como alguien que le impide seguir adelante, como alguien que lo hace caer a Jesús. Este es el escándalo. No piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque a Pedro lo que dijo, tú eres el Mesías, hijo de Dios vivo, no era obra de la carne y de la sangre, no era algo humano, sino algo de Dios, aquí lo que Pedro dice es obra de la carne y de la sangre, es decir, piensa como los hombres, no como Dios. Es decir, Pedro no acepta o no comprende lo que Dios quiere, lo que debe suceder. Jesús no le quita el cuerpo a las consecuencias de lo que él está anunciando. No es que el Padre Dios lo mande a la cruz. El anuncio que Jesús hace del Evangelio es el que provoca este final de la cruz y luego la resurrección. ¿Sí? Jesús no deja de anunciar lo que tiene que anunciar porque ese anuncio sea incómodo. Es incómodo para las autoridades religiosas, pero él no dejará de anunciar el Evangelio. Pedro no quiere problemas. Pedro tiene otra idea. Por eso Jesús le dice, ve detrás de mí. No te pongas delante. No me quieras enseñar lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces nosotros le indicamos a Dios lo que Él tiene que hacer, en vez de descubrir qué es lo que Dios realmente quiere, ¿no? ¿Por qué Dios no me da tal cosa si yo se la pido? No pretendas decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Él sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Y Jesús nos enseña a no pensar como los hombres, sino como Dios. Una pausa, ya regresamos. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestra página web www.santuariorioblanco.com.ar. También estamos en YouTube, Río Blanco y Paipaya Santuario. Entre, suscríbase, dele a la campanita, así llegamos a más personas. Leemos ahora la segunda parte de este texto. Estamos en Mateo 16, 24. Jesús comienza, hemos dicho en esta sección del Evangelio, a instruir a sus discípulos, a hacerles ver qué es ser verdaderamente discípulo de Jesús. Versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, ¿qué le había dicho a Pedro? Ve detrás de mí. ¿Qué le dice ahora a los discípulos? Si quieren venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo,
que cargue su cruz y me siga. El que quiera ser discípulo de Jesús tiene que renunciar a sí mismo, es decir, tiene que dejar de lado el yo, los propios intereses, la propia manera de encarar las cosas. Tiene que renunciar a sí mismo, es decir, ponerse a disposición de lo que Dios quiere, no de lo que uno quiera o de lo que uno pretenda. El discípulo de Jesús no puede ceder ante el egoísmo, no puede ser un narcisista que está pensando nada más que en él. El discípulo de Jesús renuncia a sí mismo, carga su cruz y lo sigue. ¿Qué es esto de cargar la cruz? No quiere decir, y esto es importante tenerlo en cuenta, que Jesús quiere que nosotros vivamos sufriendo, que vivamos flagelándonos, que vivamos martirizándonos. No. ¿Qué es entonces cargar su cruz? Quiere decir aceptar las consecuencias de una vida que está determinada por el Evangelio. ¿Cuál va a ser entonces la cruz? Y bancarse a veces los comentarios de los que nos rodean. Parecer a veces una persona fuera de foco, fuera de lo que todos hacen. Vivir de una manera diferente a como vive el mundo. No ser alguien como los que buscan nada más que el dinero, el éxito, pasarlo bien, disfrutar, tener poder, sino ser de aquellos que renuncian a sí mismo, a sus propias apetencias y se ponen al servicio de los demás. Incluso en su trabajo, en su vida de familia, etc. Es aquel que vive la radicalidad del Evangelio. Aunque sea un empresario, tiene que ser un empresario cristiano, como el empresario que ojalá pronto beatifiquen, Enrique Shaw. Es decir, tomar la cruz significa tomar tu vida, tu vocación, tu elección de vida y vivirla de acuerdo al Evangelio, aunque eso te traiga consecuencias, aunque eso vaya en contra del ambiente en donde te mueves, aunque vivir el Evangelio vaya en contra de lo que todo el mundo dice, todo el mundo pide, todo el mundo busca. El cristiano vive medio en contra de muchas cosas que el ambiente quiere imponer. Entonces, el que quiera, ¿no?, seguirme, que cargue su cruz y me siga. Es decir, su propia opción de vida, pero siguiendo el Evangelio, viviendo lo que Jesús nos ha enseñado a vivir. El perdón, la misericordia, la humildad, el servicio, la opción por los que más sufren. Y Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Salvar y perder. Perder la vida quiere decir ofrecer la vida. Vivir la vida ofreciéndola a los demás. El que quiera salvar su vida, es decir, pensar solamente en su vida,
o en sus intereses, lo va a perder. ¿De qué le servirá a uno, versículo 26? ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Puede tener toda la plata del mundo, pero si no ha vivido el servicio, y se va a perder. Por el cual va a ser el juicio. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, estaba enfermo, estaba preso. Es decir, brindaste el servicio. ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Hay algunos que están muy instalados en la comodidad y no prestan ningún servicio a nadie. Piensan solamente en ellos. Ese egoísmo los va a perder. ¿O qué precio podrá pagar por su vida? Puesto que el Hijo del Hombre está por venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces retribuirá a cada uno según su proceder. Al final de la vida se verá quién es quién. El que ha vivido al servicio, perdiendo su vida por los demás, tendrá la gloria. El que ha vivido la vida pensando solamente en él y no haciendo nada por los demás, y cavará su propia fosa. Les aseguro, termina diciendo Jesús en el versículo 28, que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto venir al Hijo del Hombre en su reino. Muy probablemente esta frase hay que entenderla en relación a lo que viene después. Jesús inmediatamente después a Pedro, Santiago y Juan los lleva a la montaña y se transfigura en su presencia. Es como un anticipo de la gloria del Hijo del Hombre en su reino. Es una interpretación. Algunos ven acá la conciencia de las primeras comunidades también de que Jesús iba a volver prontito, cosa que no sucedió. ¿Qué nos enseña este evangelio? Que seguir a Jesús es asumir el riesgo de vivir el evangelio, de vivir el estilo de Jesús. Tomar la cruz significa renunciar a los propios intereses y aprender a vivir poniéndose al servicio de los demás. ¿Queremos ser verdaderos cristianos? ¿Queremos ir detrás de Jesús, ser sus discípulos? No pensemos que vivir la fe es un seguro contra todo riesgo, que todo nos va a ir bien, que todo va a salir de maravilla, que vamos a vivir muchísimos años. De ninguna manera. Seguir a Jesús es ponernos a disposición de lo que Dios quiera de nosotros, del servicio que podamos brindar a los demás. Seguir a Jesús es gastarse como un cirio, iluminando y sirviendo. Esa es la cruz. Que sepamos ser auténticos discípulos. No pensemos en un cristianismo cómodo o en un cristianismo que resguarde nuestros propios intereses. Pensemos que seguir a Jesús es arriesgar la vida para vivir los valores del Evangelio. Ojalá que seamos verdaderos discípulos de Jesús. Nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.